Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por este canal, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por este año 2023 y porque confiamos que Él estará con nosotros, y al final de este año también podemos decir: Ebenezer, Dios nos ha traído hasta aquí. Gloria a Dios por su misericordia que nos permite despertar, darle gracias, alabarlo, bendecirlo, amarlo, y que nos permite también estar con toda nuestra familia terrenal. Perdón, con todos nuestros seres queridos. Gloria a Dios por eso en Cristo Jesús. Amén y amén. Le pido a Dios que sea Él llenándome de su palabra y que yo sea hablando su palabra, para que su palabra, que es para salvación de todo aquel que cree, prospere en los corazones de las personas que crean en el Evangelio y sean salvos por medio de Él. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, venimos de ver la gloriosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vimos primero cómo el Espíritu Santo nos redarguye primeramente de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Cristo, de juicio porque Él se iba al Padre y no lo veíamos más, terrenalmente hablando, y de justicia porque Él iba al Padre y no iba a ser visto más, terrenalmente hablando, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya había sido juzgado. Vimos cómo el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, ya que el hombre en su naturaleza caída no se percibe a sí mismo como un pecador merecedor del infierno, sino que se percibe como una persona buena, porque a veces hace cosas malas. Pero en el Evangelio es tajante, la palabra es tajante cuando en Romanos nos dice, perdón, en Romanos 3 nos dice que no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios, todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor, cada uno por su propio camino. Entonces, el Evangelio es tajante, hermano, en que el hombre es malo y que para salvarse necesita obligatoriamente la intervención divina. El hombre necesita que Dios le haga entender cuál pecador es él, cuál malo es su pecado y cuál es el castigo que él merece, para que el hombre entonces busque la solución o busque a que le pueda dar redención. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en ningún otro nombre hay redención y vida eterna. Solo en el nombre de Jesús. No hay, como dice la Escritura, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Ok? El Espíritu Santo también nos convence de justicia, ya que el hombre cree que con buenas obras él puede alcanzar la justicia necesaria para presentarse delante de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña tajantemente, incluso en el Antiguo Testamento, que la justificación no es por obra. Tenemos el ejemplo de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. En el mismo profeta Habacuc dice: el justo por la fe vivirá. Palabras que luego repiten en el Antiguo Testamento, creo que Pablo o Santiago, no recuerdo muy bien. La justificación del hombre es por pura gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios, es un don gratuito por su pura gracia. El hombre no está en capacidad de justificarse a sí mismo. Si así fuera, en vano murió nuestro Señor. Entonces la Biblia dice que Jesús fue el medio por el cual Dios nos justificó y mantuvo Él
su justicia perfecta y intacta, dándole al hombre justificación y permaneciendo él como santo y justo como él es. Entonces, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:22 o 5:21, a que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios de él. Y es así como funciona la justificación. La justicia de Cristo fue puesta en mi cuenta y ahora yo soy visto como Dios delante de Dios justo. Yo soy declarado justo delante de Dios. Y por último, de juicio, porque el mundo juzga mal lo que pasó en la cruz. Para muchos, para los judíos que estaban allí, que querían que crucificaran a mi Señor Jesús, Jesús perdió en la cruz. Jesús era un falso profeta. Jesús no era el Mesías. Pero para nosotros, ciertamente lo que pasó ahí fue la victoria más gloriosa que Dios ha tenido y que jamás tendrá. La victoria que tuvo sobre la fuerza de las tinieblas por medio de mi Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que en la cruz Dios le puso públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Y también vimos la capacitación del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a capacitar a los apóstoles para que ellos entendieran la verdad. Mi Señor Jesús le dice a ellos que había muchas cosas que Él le quería hablar a ellos, pero que no las iba a poder entender hasta que no viniera el Espíritu Santo. Ciertamente, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de interpretar las Escrituras tal cuales son. El Espíritu Santo es el que alumbra nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras, inclusive hasta lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo puede escudriñar inclusive hasta lo profundo de Dios, y el Espíritu Santo glorifica al Hijo, dándonos de lo suyo y haciéndonos saber. Si quieren ver toda la enseñanza, vean los videos anteriores, que está más completa y detallada, ¿verdad? Vamos a ir a los versículos que nos competen en el día de hoy. ¿Ok? La Biblia nos dice: la tristeza se convertirá en gozo. ¿Ok? Estamos en Juan 16, versículo 16 al 24. Dice así la eterna palabra del Señor: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, ¿qué es eso que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Por qué yo voy al Padre? Porque yo voy al Padre. Decían, bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie le quitará vuestro gozo.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ok? Perdón. Le pido a Dios que sea dándome sabiduría para explicar este texto en su contexto y que todos puedan entender y que seamos mutuamente edificados por la palabra de Dios que permanece, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Que Él sea usándome en esta hora. Él comienza diciendo, mi Señor Jesús comienza diciendo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, ¿ok? Ya tenemos que entender que ya en estas instancias, ¿verdad? Que estamos, ya a mi Señor Jesús le quedaba poco tiempo con sus discípulos. Por eso en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, vamos a estar leyendo la oración sacerdotal de mi Señor Yeshua, ¿verdad? Luego que nosotros, que Él hace esa oración tan bella, y uno de los versículos, de los capítulos que más me gustan de la Biblia, después de eso, todo lo que pasa desencadena en la cruz y en la muerte de Cristo y en la glorificación de Él y en la gloria de Dios Padre, ¿ok? Entonces ya mi Señor Jesús tenía entendimiento de que ya le quedaba poco tiempo entre sus apóstoles. Por eso él les venía diciendo que Él se iba al Padre. Los apóstoles, dice Él, en los versículos anteriores vemos que los apóstoles se entristecen, ¿ok? Por esto que Él le estaba comentando, ¿ok? Algo que podemos aprender de esto es que mi Señor Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. ¿Cómo veo eso o a dónde veo eso? En el sentido de que Él conocía las sazones y los tiempos. Mira, hermano, a un hombre mortal como yo o como tú, no se nos es dado, dice la Escritura, comprender los tiempos y las sazones. Ellos están bajo la sola potestad de Dios. Ni siquiera a los profetas que profetizaron de parte de Dios, ¿verdad? Se le daban a conocer los tiempos. Pero mi Señor Jesús es mucho más que un profeta. Es el Hijo bendito y unigénito de Dios, por lo cual Él conocía su tiempo de estar aquí. Él conocía los sucesos de su muerte y cómo iban a ser. O sea, Jesucristo conocía las sazones y los tiempos. Y si Jesucristo conocía eso, Él tiene por derecho y por lo que demuestra por sus obras, tiene que ser Dios. Porque nadie conoce las sazones y los tiempos sino Dios. Nadie puede declarar desde el principio, como lo hace Dios, como dice la palabra en Isaías 46:10, el final. Nadie declara desde el principio el final, solamente Dios. Entonces Jesucristo tiene que ser Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, es lo que le está dando a entender a los discípulos, es exactamente esto. Que ya le quedaba poco tiempo entre ellos, terrenalmente hablando. Mi Señor Jesús no le dijo que lo iba a dejar solo, sino que no lo iba a poder ver con los ojos carnales. Mi Señor Jesús en ningún momento le está diciendo, yo lo voy a dejar solo. No, Él lo que le está diciendo a sus apóstoles es que le queda poco tiempo para poder contemplarlo a Él con sus ojos terrenales, terrenales carnales. Eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús.
queda poco tiempo para que ustedes me sigan viendo de esta forma que me están haciendo. Queda poco tiempo para que ustedes con sus ojos naturales puedan verme. Pero yo no los voy a abandonar porque Él dijo que Él iba a enviar el otro Consolador y que iba a estar con ellos para siempre. Y Él dijo que vendría a ellos. Entonces lo que le está diciendo a sus apóstoles en el versículo 14 es que le queda poco tiempo a ellos para disfrutar de la presencia de mi Señor, terrenalmente hablando. Pero el Señor no se iba a apartar de ellos. Él dijo, yo me voy, pero no voy a dejar huérfanos. Les enviaré el otro Consolador. No significaba en ningún motivo que Jesús lo iba a dejar solo, sino que no iban a tener la presencia corporal de mi Señor Jesús entre ellos por mucho más tiempo. Y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero mi Señor Jesús le dice, un poco y me veréis, y un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Mi Señor Jesús le está dando una mala noticia que para ellos, naturalmente, terrenalmente hablando, era una mala noticia, pero mi Señor dejó claro que a ellos les convenía que Él se fuera, porque si Él no se fuera, no le podía enviar el otro Consolador. Pero ellos recibieron esa noticia como mala, por lo cual ellos estaban tristes. Mi Señor Jesús le dice, no se preocupen, ustedes va a pasar un poco de tiempo y ya no voy a estar entre ustedes terrenalmente. Pero luego va a pasar un poco de tiempo y me van a volver a ver. Porque, ¿qué le está diciendo mi Señor Jesús? Sí, ustedes no me van a ver por un tiempo, pero luego me van a ver por un tiempo. Es decir, luego me van a ver glorificado. Luego me van a ver con un cuerpo que no sufre, que no padece. Un cuerpo que no se corrompe. Un cuerpo que no se cansa. Un cuerpo completamente santo. Así me van a ver, ¿ok? Entonces eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Claro, mi Señor Jesús fue santo siempre, nunca pecó, pero para que entiendan, pues, me van a ver con un cuerpo completamente diferente, con un cuerpo con el que no me han visto, me van a ver de forma diferente, pero me voy a manifestar a ustedes, gloria a Dios. Eso es lo que le está diciendo, un tiempo y no me veréis más terrenalmente, pero luego vendrá un tiempo que me vaya a ver diferente, me vaya a ver con el cuerpo que yo siempre he tenido en la eternidad, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo hermoso, poderoso, imponente, y con ese cuerpo ustedes me van a volver a ver, porque yo voy al Padre. Él le está diciendo, yo voy a resucitar, pero con un cuerpo diferente, ¿ok? Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre? Aquí, ciertamente, hermanos, aquí podemos contemplar la necesidad de los apóstoles de recibir al Espíritu Santo. Mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, todavía tengo muchas cosas que decir, pero en este momento no la podéis soportar, no soy apto para que la recibáis, pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará toda la verdad, todas las cosas, porque no hablará por su cuenta, sino todo lo que oyere. Eso es lo que va a decir, Él lo dice. Y aquí vemos la veracidad de lo que mi Señor Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque vemos que los apóstoles no entendían. Ellos no entendían
¿Qué era lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo? Que un poco tiempo y no me veréis, y un poco más de tiempo y me veréis, porque yo voy al Padre. Para ellos, Jesús habló allí en lenguas extrañas. Para ellos, Jesús habló allí en chino. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo y no podían sobrellevar ni entender naturalmente hablando, humanamente hablando, lo que Jesús le estaba dando a entender. Porque no habían creído en lo que él decía, que él era necesario padecer ante los gobernantes y ante los sacerdotes, y no habían creído y no habían entendido y no podían entender por qué, porque no había venido sobre ellos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que ellos pudieran decir, por esto, mis hijos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces ellos se acordaron, por esto mi Señor nos dijo que un poco más y no lo veríamos y luego lo vimos. O sea, cuando mi Señor Jesús se les presentó glorificado y todo eso, y cuando vino sobre ellos el Espíritu de la promesa, entonces ellos entendieron todas estas cosas, pero en este punto ellos no comprendían lo que Jesús le estaban diciendo. Fíjense que se decían los unos a los otros, ¿qué es esto que nos está diciendo? Que un poco más y lo veremos, y un poco más y no lo veremos. Ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque precisamente le hacía falta alguien muy importante, alguien que los iba a enseñar y a instruir y a capacitar luego de la partida física de mi Señor Jesús. Porque como les dije, no fue que mi Señor Jesús los dejó. Mi Señor Jesús vino a ellos a través de su Espíritu. Acuérdense que el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, Cristo no los dejó huérfanos. Cristo envió su Espíritu en nuestras vidas para que pudiera capacitarnos para entender tales cosas. Por eso un ejemplo, por eso yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy uno de los 2 apóstoles, pero por eso yo, un siervo inútil del Señor, entiendo lo que Él está diciendo a los apóstoles, porque tengo la morada del Espíritu y puedo entender y tengo la palabra de Dios y puedo creer porque el Espíritu Santo me ayuda a entender todas las cosas. ¿Entienden? En cambio, los apóstoles en ese momento de la historia no comprendieron bien porque no tenían el Espíritu Santo. Fíjense cómo dijeron, ¿qué fue lo que hablaron los apóstoles? Dijeron algunos de sus discípulos, uno a los otros, ¿qué es esto? Que nos dice, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Fíjense bien, me entendían, porque le faltaba la capacitación del Espíritu Santo. No entendían porque aún ellos no estaban preparados para hacerlo. Y fíjense bien que dice, porque yo voy al Padre. Y era obvio, porque mi Señor Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y dice la Escritura que la palabra de Dios nunca vuelve a la vacía, siempre cumple con el propósito que Dios le ha enviado, ¿verdad? Perdón. Siempre prospera para aquello a lo que Dios la envía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y claro, mi Señor Jesús, a acabar su obra aquí en la tierra, al salvar eficazmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar el evangelio de salvación, incluyendo a los gentiles, que no era principalmente su meta, pero también hubieron muchos que creyeron en él, ¿verdad? Era acabar toda la obra que hizo aquí.
y a morir vicariamente por nosotros en la cruz del Calvario, Él no tenía nada más que hacer aquí. Él acabó con la obra que el Padre le dio y subió a los cielos a sentarse a la dieta de Dios en el lugar de privilegio que Dios le preparó. Porque Él se lo ganó a pulso y porque ya era de Él, obviamente. Entonces, por eso Él dice, yo voy al Padre. Porque Él acabó toda la obra aquí en la tierra y haber acabado satisfactoriamente, haber conquistado lo que Dios le dio a conquistar, la salvación de sus hijos, de sus ovejas, Él subió al Padre, ¿ok? Ok. Por eso que dice, yo voy al Padre. Y es así, hermano. Gloria le damos a Dios porque Cristo subió, pero no se quedó sin hacer nada. Lo primero que hizo fue rogar al Padre para que nos enviara el otro Consolador, porque sabía que sin su presencia, físicamente hablando, los apóstoles no iban a poder continuar la obra que Él les dejó, que era predicar a toda criatura el Evangelio, ¿verdad? Porque sabía que lo que íbamos a creer por medio de la palabra de los apóstoles, como dice en Juan 17, no íbamos a poder hacer la obra que nos mandaba sin la ayuda, sin la asistencia, sin el apoyo y el respaldo de su Santo Espíritu. Entonces, gloria a Dios porque Él subió al Padre, pero no nos dejó huérfanos y no se quedó sin hacer nada, sino que Él ahora intercede por nosotros infinitamente conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Entonces fíjense que todavía en el versículo 18 decía, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Fíjense bien, todavía estaban confundidos, estaban como la cabeza le quedó echando humo. Quedaron los apóstoles dando vueltas, no sabían qué les quería decir mi Señor. Vamos a ver el versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Que dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y no me veréis. Fíjense bien. Perdón, mi querido hermano, pero hay que seguir predicando. Con todo, sin todo, yo no le apagué. Fíjense bien, mi Señor Jesús supo que los apóstoles querían preguntarle eso. Los apóstoles no se habían atrevido a preguntárselo a mi Señor y estaban hablando los unos con los otros. Pero aquí vemos que Jesús es Dios. Porque Él se dio cuenta, Él sabía lo que ellos estaban pensando. Él sabía las palabras que ellos estaban murmurando. Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Recordemos que el apóstol Juan dice en su declaración de propósito que todas estas cosas que estamos leyendo se escribieron con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que creyendo en su nombre tengáis vida. Ese es el propósito de este Evangelio. Entonces, en cada página, en cada artículo, en cada capítulo, tenemos que buscar o tenemos que identificar que Juan nos está queriendo mostrar a Cristo como Hijo de Dios, a Cristo como el único Dios vivo y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, versículo 20. De cierto en cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Fíjense bien, hermano, eso fue lo que pasó. Perdón. Eso exactamente fue lo que pasó, hermanos. Cuando Jesús muere, cuando Jesús es sentenciado, cuando todo lo que pasó en ese periodo que juzgaron a Jesús varios tribunales humanos, o sea,
la cruz, ¿verdad? ¿Quién se lamentó por él? ¿Quién lloró por él? Los suyos, los apóstoles. Por eso la palabra dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. ¿Quién lloró por Cristo? Los que creían en Cristo. ¿Quién lloró por él? María la Madre, sus discípulos, la mujer piadosa que lo seguían y todos los que habían recibido palabras de mi Señor y habían creído que era de Cristo. Todos ellos lloraron porque ustedes lloran. Fíjense lo que le dice: que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Claro, hermano. Ellos que estaban con Cristo, ellos que conocían a Cristo, ellos que vivieron 3 años y medio con Cristo y mucha gente que recibió milagros de Cristo y que Cristo hizo toda clase de cosas por ellos. Él sacó demonios, lo curó de enfermedades. Todos ellos lloraron. Obviamente aquí mi Señor en el contexto se refiere a lo que sintieron los apóstoles, pues. Ellos se lamentaron profundamente por el Señor, porque eran del Señor, porque conocían al Señor, porque amaban al Señor. Ellos sí se lamentaron por el Señor. Pero el mundo se alegrará. Claro, los que eran del mundo estaban de fiesta. Los fariseos estaban de fiesta. Vencimos a ese falso profeta. Me imagino que decían ellos. Me imagino que ellos decían: el Cristo, y que era el Cristo, y mira, murió como todos los demás. Me imagino que ellos estaban cantando victoria, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque mi Señor Jesús no se quedó en la tumba. Y el lloro de los apóstoles se convirtió en gozo, como vamos a ver. Pero esa fue las dos caras de la moneda, hermano. Lo que era de Cristo. Principalmente sus 12 apóstoles lloraron por Cristo, se lamentaron por Cristo, porque eran de él y ellos lo amaban y era su Señor, ¿verdad? Pero el mundo se alegró y me recuerda un poco a este hecho que vemos en Apocalipsis. No recuerdo el capítulo, soy muy malo para los números, pero cuando Dios envía a los 2 testigos, que todos los testigos predican en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que las naciones estaban turbadas por ellos. Y a los 2 testigos los mata la bestia que sube del abismo. Y las naciones se alegran de que mataron a los 2 testigos y se dan regalos los unos con los otros, ¿verdad? Claro. Y se alegran porque esos 2 testigos que van a venir al Apocalipsis vienen de parte de Dios a hacer la voluntad de Dios. Estos testigos no son del mundo, entonces se alegran porque cuando la bestia que sube ahora mismo, es decir, el anticristo, lo mata, ¿verdad? Los mata. Entonces testigos, la gente del mundo, los que no son de Dios, hacen fiesta. Bueno, así pasó con mi Señor Jesús. A él lo crucificaron como si fuera el perdón de los delincuentes a causa de nuestro pecado, y el mundo se alegró porque no eran de Dios, porque no conocían a Dios y no conocían al Hijo de Dios, hasta tal punto que mataron al Santo de Israel. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Las dos caras de la moneda vemos ahí, ¿ok? Ok. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Claro, pero mi Señor Jesús le está diciendo: aunque ustedes se van a poner muy tristes por mi partida, y se van a lamentar, y van a llorar, y se van a deprimir, y van a querer volver cada uno a lo suyo, déjenme decirles que toda esa tristeza se va a convertir en gozo. Toda esta tristeza se va a convertir en gozo. Como lo que pasó con José. José, el que Dios llevó a ser el príncipe de Egipto. Príncipe de Egipto. ¿Qué dijo José?
¿Qué le dice Gozo a los hermanos ya casi terminando el libro? Dice, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo tomó para mi bien, para que muchos pudieran ser salvos, para que muchos pudieran vivir. Y bueno, de la misma manera a mi Señor Jesús le quisieron hacer mal, pero Dios tomó ese mal que le hicieron a mi Señor Jesús, de crucificarlo en la cruz, para bendecir a muchos por medio de él, gloria a Dios. Entonces, esta tristeza que experimentaron los apóstoles iba a ser temporal, porque luego cuando vieran a mi Señor Jesús resucitado, glorificado, en gloria, iban a tener el gozo y la tristeza iba a pasar y no se iban a acordar más de ella. Y ahora él le da un ejemplo, fíjense bien. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que da luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Claro. Fíjense, gloria a Dios. Fíjense bien, hermano querido. Fíjense bien. Él le está diciendo, esto se compara, lo que ustedes van a experimentar, se compara con el parto o es similar al parto de una mujer. Lo ilustra de esa forma mi Señor Jesús. Una mujer cuando está en proceso de parto, el dolor es muy fuerte, se queja de dolor, o sea, se siente muy mal. Y así estaban los apóstoles, destruidos, desmoralizados, acabados, deprimidos, mucho malestar tenía ellos, igual que una mujer cuando está en proceso de parto, tiene mucho malestar, le duele mucho. Pero él le dice, pero luego de que la mujer da luz, ya no se acuerda de la tristeza por haber vamos a ver qué dice aquí. No se acuerda de la angustia por el gozo que hay en sí, que quería decir un hombre del mundo. Claro, hermano, pero ya cuando la mujer ve a esa nueva criatura y lo tiene en tus brazos, ya no hay dolor, ya lo que hay es gozo. Eso le pudo pasar, eso mismo le pasó a los apóstoles. Ellos sí estaban deprimidos, angustiados, igual como la mujer cuando está dando a luz, ¿verdad? Pero cuando ellos vieron a Jesús glorificado con un cuerpo nuevo, con un cuerpo en gloria, con un cuerpo radiante, glorioso, hermoso, incorruptible, cuando ellos lo vieron, esta tristeza que sintieron por su pérdida corporal temporal se fumó, porque ellos estaban viendo a Cristo glorificado, gloria a Dios. Así mismo pasa cuando una mujer tiene a su bebé, ya no se acuerda del dolor, sino que está llena de gozo porque tiene a su hijo, porque ha traído un hombre al mundo. Bueno, así mismo, ese mismo gozo, ese mismo dolor de experimentaron los apóstoles y ese mismo gozo también lo experimentaron. O sea, el mismo dolor en el sentido de que ellos se sintieron muy mal, así como la mujer cuando está dando a luz, que le duele mucho, ¿verdad? Y también experimentaron el mismo gozo que una mujer siente cuando nace un niño, cuando está un niño. Ese era el gozo. Eso es lo que hizo dar esa ilustración, la quiso o la habló mi Señor para que ellos supieran cómo se iban a sentir en ese momento. Y gloria a Dios, porque así pasó. Ya cuando ellos lo vieron, glorificaron, aunque ellos lloraron, se lamentaron, se quejaron. No puede ser, ¿cómo va a ser? El Mesías murió, ya no hay esperanza. Aunque ellos estaban angustiados, cuando lo vieron glorificado, ya se acabó la angustia. Ni me acuerdo
qué era lo que yo sentía en ese momento. ¿Sí me entiendes? Porque estaban gozosos de ver a su Señor glorificado. Aleluya, gloria a Dios. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Claro, ellos ya tenían, aunque Cristo no lo habían matado, aunque a Cristo no lo habían crucificado, ya ellos tenían tristeza porque Él le había dicho que iba al Padre y ya ellos dice mi Señor Jesús, antes porque le he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces ya ellos estaban tristes porque mi Señor Jesús le estaba diciendo la verdad, le estaba diciendo que ya le quedaba poco tiempo entre ellos corporalmente y ellos estaban tristes. Él dice que tristeza había llenado vuestro corazón. Y otra vez le cargo que Jesús tiene que ser Dios porque sabe lo que hay en el corazón de los apóstoles. Si no fuera Dios, es imposible que Jesús dijera con veracidad, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero como Él es Dios, Él puede dar esas declaraciones y son completamente ciertas. ¿Ok? Entonces, también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahora, fíjense bien, la tristeza iba a ser momentánea. Ok, la tristeza iba a ser unos días, 3 días hasta que Jesús resucitara. Ok, bueno, más días, un poco más de días, porque ya ellos estaban tristes. En este pasaje ya ellos estaban tristes, ¿verdad? Pero ellos tuvieron tristeza un tiempo X, pero el gozo que le produjo haber visto a mi Señor Jesús glorificado iba a permanecer para siempre. El gozo que viene de Dios no es como la felicidad humana, inclusive no es como la tristeza humana, porque la tristeza humana era la que experimentaron los apóstoles y vemos que cuando que cuando Jesús resucita ya no hay tristeza. Entonces vemos que la tristeza humana no es para siempre, la felicidad humana tampoco es para siempre, pero el gozo del Señor permanece para siempre. Escuchen bien, la tristeza humana no es para siempre, no, porque ahí vemos como mi Señor Jesús convirtió la tristeza, el llanto en alegría, en llanto en gozo, ¿verdad? La felicidad que experimenta un ser humano tampoco es para siempre, es decir, yo puedo estar hoy feliz porque me gradué de ingeniero en informática, pero mañana pasa algo en mi familia, un ejemplo, Dios no lo quiera, y yo me pongo triste. Esa tristeza, esa felicidad que tuve por mi logro académico fue momentánea. Pero esto no iba a pasar con el gozo que los apóstoles iban a sentir por ver a Cristo resucitado y glorificado. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor permanece para siempre. El gozo que da el Señor no es comparable con la felicidad ni la tristeza humana, porque la tristeza humana es momentánea y circunstancial, igual que la felicidad, pero el gozo del Señor permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Por eso dice, nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, ¿ok? En aquel día no me preguntaréis nada, ¿ok? En aquel día
¿En cuál día? En el día que lo vean glorificado, en el día que lo vean con cuerpos, con un cuerpo diferente, glorioso. Ellos no le iban a preguntar nada. Y entonces él le dice, pero todo lo que pidáis, fíjense bien, de cierto en cierto digo, que todo lo que pidáis, que todo cuando pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará, ¿ok? Ok, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre os lo dará. Aquí, hermanos, hay que tener, bueno, hay que ser prudentes a explicar este texto, este versículo 23. De cierto, sí. Claro, ¿por qué dice en aquel día no preguntaréis nada? Porque cuando lo vean glorificado, cuando lo vean resucitado, entonces ellos van a entender, ellos van a comprender. ¿Sí me entienden? Entonces ellos no le van a pedir explicación porque ellos, con la presencia de Jesús, ellos van a entender lo que mi Señor Jesús le está diciendo en este momento. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado y tacto en este versículo. De cierto, os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hay que tener cuidado en estos versículos porque, claro, como son promesas hechas por Cristo a sus apóstoles, ¿verdad? Hechas por Cristo a su pueblo, nosotros muchas veces nos adueñamos de esa promesa. Y eso está bien, somos hijos de Dios, por ende, todas las promesas que están en la Biblia se cumplen en nosotros. Pero la verdad, hermano, es que a veces nos podemos frustrar si leemos o interpretamos este versículo de una forma. Yo les voy a dar mi opinión acerca del versículo, en mi opinión personal. Respeto la opinión de cada quien acerca de este versículo, porque este versículo no es una licencia para que nosotros pidamos cualquier cosa, y no es una licencia para que Dios tenga que darnos obligatoriamente lo que nosotros pedimos. Porque aquí dice todo, que todo lo que pidiera para mi nombre os lo dará. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, sé que hago bobo, pero por ejemplo, yo no puedo decir, Dios, dame $1.000.000, te lo pido en el nombre de Jesús, y ir mañana para el banco, o verificar por internet, porque ahora nadie va a los bancos, y enojarme con Dios porque no tengo el $1.000.000. Esto es lo que quiero decir, que hay que tener mucho cuidado por cómo se interpreta este versículo. Porque si fuera así, tal cual, o sea, si mi opinión al respecto es que este versículo se podía tratar, o sea, fue algo que él le dijo a los apóstoles, ¿okay? Fue un mandato para los apóstoles. ¿Por qué le digo yo esto? Porque no es para nadie un secreto, hermanos, que muchos hermanos en Cristo han muerto de cáncer. Y obviamente, cuando uno tiene una persona con cáncer, uno ruega a Dios por sanidad. Pero vemos que la sanidad no se da. Entonces, yo últimamente he pensado mucho que este versículo en particular se refiere a los apóstoles, porque dice todo lo que pidáis en mi nombre. Y cuando dice todo es todo. Pero la palabra también nos dice que pedimos y no sabemos pedir porque pedimos para nuestro propio deleite. Eso lo dice Santiago. Y la palabra nos enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos cualquier petición que le hayamos hecho. Entonces, por esa razón yo pienso que este versículo
en particular se podía referir a los apóstoles, ya que a veces pedimos cosas que vemos que no se dan, como por ejemplo, pedimos la sanidad de un familiar con cáncer, y esa familia no se sana, se va con el Señor. Gloria a Dios, pero tenemos que entender que Dios es soberano, tenemos que entender que Dios es soberano, tenemos que entender que Dios tiene los tiempos y Dios conoce los tiempos de cada quien. Hay cosas que pedimos pero no nos convienen y por eso Dios no nos las da o no estamos preparados para recibirla en ese momento. Entonces Dios retarda la promesa hasta que estemos listos. Y no es que la retarde, es que Él sabe cuándo vamos a estar listos. Entonces hay muchas cosas en tomar a consideración cuando uno le pide algo a nuestro Dios, aunque sea en el nombre de Cristo, aunque sea en el nombre de Jesús. Si eso no es conforme a la voluntad de Dios, posiblemente no recibamos lo que pedimos, hermano. Porque posiblemente estemos pidiendo mal, porque posiblemente no sea la voluntad de Dios, porque posiblemente no estemos listos aún para recibir lo que pedimos. Entonces es algo a tener en cuenta. En mi opinión, yo pienso que este versículo podía estarse refiriendo a los apóstoles, ya que los apóstoles iban a poner el fundamento de la iglesia y ellos iban a hacer muchas señales y prodigios milagrosas para que por medio de ella y por medio de la palabra principalmente creyeran en Cristo. Entonces yo veo que esto se cumple más en la época apostólica. Ahora, no quiere decir que yo le estoy diciendo que no pida. Pedí, se os dará, toca y nos abriréis, llamad y pedí, buscad y pedí, se os dará, tocar y se os abrirá, ¿verdad? Hay que pedir y hay que orar porque eso es lo que manda Dios. Pero hay que estar con conciencia de esto que yo les estoy diciendo, para que si ustedes piden algo y no se les da, no piensen que tienen poca fe. O sea, tomen todo esto en consideración, ¿verdad? Cuando pidan algo y no se les da, ¿ok? Esa es mi opinión del texto. Y en el versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. Claro, obviamente, si yo le pido algo al Señor y recibo lo que yo le he pedido, yo me voy a gozar y le voy a dar gloria a Dios porque el Señor obró. Obviamente, pedí y recibiréis para que el gozo sea cumplido. Ok, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque eres bueno, gloria a Dios porque eres con nosotros. Y gloria a Dios porque muchas de las cosas que pedimos en nombre de Jesús Él nos las da. Pero hay muchas otras cosas que no. Y ahí entra lo que yo les digo. Que Él dice todo cuanto pidieres. Y la palabra todo es todo. Entonces, si es verdad que hay cosas que el Señor nos da cuando pedimos en el nombre de Jesús, pero hay algunas que el Señor no nos da, aunque pidamos, y hay que tener en consideración estas cosas. Y claro, cuando recibimos de parte del Señor aquello que pedimos, obviamente la gloria para el Señor y nos gozamos en el Señor, porque Él cumplió lo que, porque Él tuvo en bien cumplir la petición de sus siervos, gloria a Dios. Entonces, hermano, es para que lo tengan en cuenta. Yo por mi parte veo este versículo así, de esta forma, que este versículo fue principalmente para los apóstoles, para los 12 apóstoles del Cordero. Y bueno, en ellos sí se cumplió, digamos, cabalmente esta palabra. Yo no veo, bueno, es mi opinión, no quiero que entiendan que yo no tengo fe en Dios o algo así. Simplemente que yo no veo que en este tiempo cualquier cosa que le pidamos a Dios en nombre de Jesús
se nos dé, porque hay que tener en cuenta todo lo que ya hablamos anteriormente, si es la voluntad de Dios, si pedimos cosas que nos convienen, si estamos preparados para recibirlas, si es tiempo de Dios para recibirlas. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces por eso yo interpreto estos dos versículos de esta forma. Pueden dejar su comentario a ver cómo lo interpretan ustedes. En mi opinión, al respecto de esos dos versículos, gloria a Dios. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Esta ha sido la predicación del día de hoy, la palabra del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo, que el Señor la grabe en las tablas de sus corazones. Y recuerden, Dios es el único que puede convertir nuestra tristeza en gozo. Y como les dije, la tristeza es circunstancial, es temporal, al igual que la felicidad, pero el gozo del Señor permanece para siempre. Alegraos en el Señor. Y otra vez os digo, alegraos en el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escucharme. Disculpen siempre la tos y que la gloria sea solo para Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y que pasen una feliz y bendecida tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Chao, hermanos.